Ser podcast. Me voy a dar de baja definitivamente. Pagarlo individualmente es una locura. Yo creo que me voy a coger 5 euros con publicidad. Ahora que Netflix ya ha puesto fin a la era de las cuentas compartidas, a las series y a las películas sin anuncios, que disminuirá la gente que tenga Netflix al no poder compartir y no poder pagar la cuota. Llevan amenazando mucho tiempo con hacer algo contra las cuentas compartidas y tomaré la decisión. Crónica 24/7. nos hemos puesto a echar cuentas. calculamos cuál es la mejor opción calidad-precio de las plataformas de streaming: Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Filmin, Pixolé. Y si lo escuchas con atención, podrás ahorrarte dinero de por vida. Somos Eva Aguado Y Gillian Ayala. y esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER. Te compartimos lo que Netflix no quiere compartir. Es normal que pienses que en esto de las plataformas de streaming últimamente están pasando cosas raras. Por Miguel Ángel Muñoz Encinas. O quizá no tanto, quizá lo extraño era lo que ha estado pasando hasta ahora. En el episodio anterior... Veamos, en 4 años y medio, entre octubre de 2015 y marzo de 2020, llegaron a España por este orden Netflix, HBO, Amazon Prime Video y los servicios de vídeo bajo demanda de Apple y Disney. Filmin, la aldea gala del streaming en España, ya estaba desde 2010, aunque casi nadie se acuerde. Y en medio del desembarco internacional, en 2017 nació otra plataforma española, Flixolé, con el mayor catálogo de cine nacional. Todas han subido sus precios en estos años, salvo Filmin, que curiosamente no solo no ha subido, sino que es más barata que cuando empezó. El problema es que si quieres ver sin anuncios y con buena calidad de imagen, por ejemplo, Stranger Things, Juego de Tronos, Los Anillos de Poder, The Morning Show, la saga de Star Wars, algo de cine independiente y alguna película española, necesitas suscribirte a 7 plataformas distintas. Es decir, desembolsar casi 60 euros al mes. Y eso no hay bolsillo medio que lo soporte, salvo que asaltes el Banco de España. Durante años, algunas de estas plataformas se han centrado en la batalla por el número de suscriptores. Sin embargo, especialmente a raíz de la pandemia, se han ido dando cuenta de que por esa vía no estaba garantizada su rentabilidad. Por eso están empezando a recurrir a la publicidad primero y a impedir el uso compartido de contraseña después. La primera en hacerlo ha sido Netflix, que ha introducido un modelo básico de suscripción a 5,5 euros, pero con anuncios y con una calidad de imagen propia del año 2000, no de 2023. De hecho, es la única que restringe la calidad de imagen en función de lo que pagues. Si quieres quitarte los anuncios, ya tienes que pagar 8 euros, pero la calidad seguirá siendo igual de pobre. Si quieres verlo al menos en Full HD, ya tienes que pagar 13 euros al mes. Y si quieres verlo en 4K, tienes que soltar 18. Y al mismo tiempo, Netflix ha empezado a combatir el uso compartido de contraseña. En los dos paquetes más caros puedes añadir 1 o 2 suscriptores extra, pero pagando 6 euros por cada uno de ellos. Es decir, que si quieres compartir la contraseña con 2 amigos, la cuota mensual te sube hasta los 30 euros. ¿Y esto cómo lo van a controlar? Pues localizando dónde estás viendo Netflix. En tu perfil tendrás que definir tu ubicación principal, que la podrás cambiar si te mudas, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si te vas de viaje un fin de semana? ¿O un mes de vacaciones a tu segunda residencia? Netflix dice que no pasará nada si te conectas circunstancialmente desde otro sitio, pero que si detecta una conexión de más de un mes en otro lugar, que no es la ubicación principal, tomará medidas, pero no aclara si avisará al suscriptor, bloqueará el acceso o qué es lo que hará. Solo dice que al menos una vez al mes tendrás que conectarte desde la ubicación definida como principal. De momento, ninguna otra plataforma ha dicho que vaya a impedir el uso compartido de contraseñas. Quizá esperan a ver qué tal le va a Netflix la jugada, pero hay una que sí ha confirmado ya que va a meter anuncios. Disney Plus llegó a España hace 3 años a 7 euros al mes y ahora cobra 9, aunque puedes ahorrar algo si haces el pago anual. Pero ya ha reconocido abiertamente que ese modelo por sí solo no es viable. En España todavía no hay una suscripción con anuncios, pero en Estados Unidos ya está funcionando desde el pasado mes de diciembre y Disney ya ha advertido de que este 2023 se aplicará en otros países, así que es cuestión de tiempo que llegue aquí. Quien también tiene ya una suscripción con anuncios en Estados Unidos desde hace más de año y medio es HBO Max.
Es la creadora de Juego de Tronos y la propietaria de los derechos de Friends o Harry Potter. Su suscripción con anuncios al otro lado del charco funciona de la siguiente manera: $15 al mes sin anuncios y con los estrenos disponibles desde que salen, o $10 con un máximo de 4 minutos de anuncios por hora y sin acceso inmediato a los estrenos. Ese modelo aún no se ha exportado a Europa, ni siquiera han dejado entrever sus intenciones, pero quizá tampoco haga falta ser adivino para saber qué va a terminar pasando aquí. Y luego están los dos gigantes, Apple y Amazon, que juegan con otras reglas. Juegan con otras reglas porque no tienen el núcleo de su negocio en el vídeo bajo demanda, y sin embargo están empezando a tener plataformas muy potentes de contenido, Apple TV Plus y Prime Video. La compañía del iPhone llegó a España con su servicio a finales de 2019 a €5 al mes y ahora lo ha subido a 7. Tiene un catálogo pequeño en comparación con las demás, pero una apuesta clara, muy clara, por la calidad. Y a diferencia de Netflix, HBO Max o incluso Disney, se puede permitir aguantar sin anuncios y consentir el uso compartido de contraseña porque es una de las empresas que más dinero tiene en caja del planeta. Algo parecido sucede con el creador del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. Amazon, el coloso del comercio electrónico, al igual que Apple, no tiene en el vídeo bajo demanda la almendra de su negocio. De hecho, lo ofrece como parte de su servicio Amazon Prime de envíos gratuitos. Prime Video llegó a España en diciembre de 2016 y entonces la suscripción costaba €19 al año. En 2018 la subió a 36 y el año pasado a €50 anuales, o €5 al mes si lo prefieres. Pero, por si te quieres ir haciendo la idea de lo que puede terminar pasando aquí, en Estados Unidos el servicio Prime de Amazon cuesta $139 anuales, es decir, casi el triple que en España. Por cierto, por si éramos pocos, a finales de mes, el 28 de febrero, va a llegar otra plataforma a España. Sky Showtime es el servicio de streaming de Paramount con series como Yellowstone y películas como Maverick, la última de Top Gun, la última de Tom Cruise. De entrada va a costar €6 al mes, sin anuncios y con la posibilidad de compartir contraseña. Aunque, por tiempo limitado, puedes conseguirlo a €3 para toda la vida, o eso dicen. Y no damos más detalles porque como publicidad gratuita ya está bien. ¿Y las plataformas españolas? Filmin y Flixolé meterán anuncios, impedirán el uso compartido de contraseñas. Ambas sostienen que no a todo, porque su modelo de negocio se lo permite. Filmin cuesta €8 al mes, 2 menos que cuando empezó en 2010. Está dedicada al cine de autor y clásico, tiene un público muy concreto, muy cinéfilo, y sus compras de derechos no son tan altas como las de otras plataformas y tampoco hace grandes inversiones en producciones. Y Flixolé, que cuesta €4 al mes, está centrado en el cine nacional, con derechos adquiridos hace tiempo, con lo que su riesgo y coste es mínimo. Entonces, con tanta plataforma ya en España y más aún en camino, ¿a qué te suscribes? Pues obviamente dependerá del contenido que te guste, pero quizá la respuesta está en lo único que tienen todas en común, que puedes cancelar sin coste cuando quieras. Crónica 24/7. Está a punto de cumplirse un siglo de uno de los expolios más grandes y quizá más desconocidos de la historia. En 1925, el magnate de la prensa William Randolph Hearst, el hombre que inspiró la película de Ciudadano Kane, compró el claustro y la sala capitular de un monasterio por solo unos miles de dólares. Fueron desmontados piedra a piedra, trasladados a Nueva York, olvidados y finalmente reconstruidos en Miami. En su día, la revista Times lo calificó como el mayor rompecabezas de la historia. Hoy es la construcción más antigua de Estados Unidos, pero su origen está en un pequeño pueblo de Segovia, en Sacramenia. Y hasta allí vamos para hablar con los herederos de esa memoria. El monasterio que viajó de Segovia a Miami, por Toñi Fernández. Estamos en 1925. El magnate de la prensa norteamericana William Randolph Hearst, el mismo que inspiró esta mítica banda sonora que escuchamos de fondo, la de Ciudadano Kane, se encapricha de un monasterio cisterciense del siglo XII, escondido al norte de la provincia de Segovia. Quiere con él rodear la piscina de su mansión en California. Fue mi bisabuelo, Carlos Guitián, y tristemente le hicieron una oferta
y lo vendió. Puso precio a un maravilloso claustro medieval y a su amplia sala capitular donde se reunían los monjes del Císter. $40.000 de la época, equivalente a unos 650.000 euros de hoy. Una suma considerable para el bisabuelo de Mercedes Colorado de la Fuente. Para él no eran más que construcciones en mitad de una de sus fincas agrícolas y ganaderas. Desgraciadamente, desde la óptica del siglo XXI, la venta del claustro es una aberración. Cuando lo compraron, el claustro estaba todo metido entre la maleza. En aquel momento no se valoraban las piedras y lo vendió y, por supuesto, se fue con el consentimiento del gobierno de aquel momento. Luego hablamos de ese consentimiento. Mientras tanto, el pueblo sacramenía calla. Acostumbrados a no tener voz, solo vieron un futuro inmediato lleno de trabajo por hacer. Había que desmontar el monasterio entero. Decían, ¡buf! ¡Qué bien! Porque qué jornales pagaban. O sea, fue una época de bonanza. El pueblo no dijo ni mu, porque no se daba valor patrimonial a las piedras y lo que sí que había era hambre, era necesidad. La iglesia del monasterio no se la pudo llevar Hearst. Era propiedad del obispado. Mercedes ha fregado ese suelo miles de veces porque creció entre sus paredes mientras aprendía sola a admirar aquel románico puro, esos sillares con 900 años de historia. El refectorio no se vende. El refectorio de los frailes, eso sí que fue una cuadra. Teníamos unas vacas muy ilustradas, con arcos románicos. Desde los 5 años yo iba con la llave a enseñar la iglesia. Iban muchos turistas, visto desde el día de hoy, 15 o 20. Alguna española, pero sobre todo iban muchos franceses y alemanes, iban a ver la iglesia. Y aprendía de lo que estos señores decían. Nosotros no aprendemos. Esa iglesia de extraordinaria belleza está hoy en manos privadas y solo abre sus puertas unas pocas horas a la semana. Pero volvemos a 1925, al inicio del expolio. Hay que desmontar un monasterio, 35.784 bloques de piedra que viajan en 11.000 cajas. Primero en carro, luego en tren y finalmente en barco hasta Nueva York. Y de ese desmontaje se encarga Santos Pérez, un constructor local de Sacramenia. Mi padre fue el que desmontó todo el claustro. Antes de eso lo dejó hecho en planos, O sea, todo el claustro le tenía dibujado. Planos inmensos de más de 2 metros perfectamente milimetrados para que la reconstrucción en Estados Unidos fuera perfecta. Todas las piedras tenían que pasar por mi padre. Cerraba las cajas y ponía el número de caja que era. Pero cuando las piedras llegaron a Estados Unidos, una epidemia de fiebre aftosa que sufría España obligó a quemar el heno que protegía cada pieza y se creó el caos. Los números y letras que hilaban el puzzle desaparecieron. Despedazado, el monasterio pasa más de 20 años abandonado en un almacén de Brooklyn. Pero no todas las piedras arrumbadas eran milenarias, no todas. Se rompían alguna piedra y entonces esa piedra la tenían que hacer igual, pero luego tenía que ser que pareciera vieja. La metían en estiércol, tapada con estiércol. Y cuando la sacaban, la lavaban y quedaba exactamente igual que las otras. En 1953, tras la muerte de Hearst, 2 emprendedores compran a sus herederos las piedras olvidadas por $500,000. Quieren crear una nueva atracción turística en la próspera Miami. Comienza el mayor rompecabezas de la historia. Y aquí viene el giro que desvelamos en la SER. El monasterio está mal reconstruido. Ya se presentaron 2 periodistas con la revista de Miami, que ya lo habían montado. Y llegaron a mi casa. Y mi padre, nada más ver, cuando le enseñaron la fotografía, dijo, y mi padre dice, esto no es así, aquí hay algo mal. Y entonces me dice a mí, mi padre dice, baja los planos de arriba. Y yo subí al desván, le extendió a mi padre y dice, esto era así, y aquí está así. Dice, no me digas. Antonio Pérez nunca preguntó a su padre los detalles del error. En su memoria hay un recuerdo más, importantísimo y envuelto en bruma. Yo le he oído decir a mi padre que el tío sobornaba a la gente para que eso fuera para allá. Que le llevaban el lobo. El tío aquel lobo sin apellido, es Arthur Vine, un especulador con apariencia de experto en arte y presunto hispanista que trabajó para Hearst y para otros millonarios y que llegó a ser condecorado por el rey Alfonso XIII por su labor de difusión de la cultura, tal cual. Ya es hora de viajar a Miami, de visitar el monasterio desde el prisma de quien hoy lo disfruta. Para empezar, reconocen que su traslado fue ilegal, aunque evidentemente a estas alturas no tiene marcha atrás. Carolina del Vecchio es la portavoz del antiguo monasterio español, que es como se publicita en los carteles que indican su actual ubicación.
a 25 kilómetros del centro de Miami. Todo lo que se sacó de España, sí, en esa época, igual que de otras, sí, eso todo fue ilegal, lógicamente. Nunca se ha reclamado ese tesoro medieval, hoy escenario de actividades que poco tienen que ver con la oración. Se hacen funciones de todo tipo de eventos, fiestas de aniversario, hemos hecho desfiles de moda, hacemos videos musicales, películas. Películas como esta que protagoniza Catherine Zeta-Jones, pero sobre todo estas piedras medievales son codiciadas para bodas a 11.000 euros más o menos si tus invitados rondan los 200. Ese dinero sirve para mantener el conjunto histórico afectado por el calor y la humedad, por un clima completamente opuesto al de su Castilla natal. Hemos pasado huracanes, hemos pasado, gracias a Dios, todo, y hasta el día de hoy pues está bien, todavía está todo bien. Carolina Del Vecchio reconoce que sabe de algún fallo en la construcción, aunque no al nivel que denunciaba el hombre que dibujó por primera y única vez sus verdaderos planos. Del Vecchio confiesa que el monasterio está torcido, pero eso, claro, no lo pone en los folletos. Crónica 24/7. Medellín, Colombia. Esta es la historia de un barrio que sobrevivió a la violencia. Orión fue muy dura porque entraban tanquetas y en callejones demasiado angostos. La Comuna 13. En los años 90, Medellín se convirtió en la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 382 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Pero Medellín también ha sido y es, pues, digamos, la expresión del arte. Orión es la operación militar en un entorno urbano más grande de la historia de Colombia. Más de 1.500 militares y policías, acompañados por tanquetas y helicópteros de asalto y con la colaboración de grupos paramilitares, se desplegaron en uno de los barrios más conflictivos de Medellín. En solo 3 días hubo cerca de 90 muertos, en torno a 100 desaparecidos, y se realizaron unas 400 detenciones arbitrarias. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna. 20 años después, los jóvenes de la Comuna 13 tratan de dejar atrás ese pasado de violencia y cuentan su historia, la que vieron y la que llevan años intentando olvidar. Comuna 13. La historia del barrio colombiano que sobrevivió a la violencia. Por Rafa Panadero. La Comuna 13 de Medellín hoy suena a grupos de hip hop bailando en la calle, a la voz de los guías que enseñan los grafitis a cerca de 1.000 turistas cada día. Podemos ver una mujer que a su izquierda tiene unas vacinas de barro. O a la tienda de crema de mango de Consuelo, toda una institución. Mi mamá comenzó a vender estos heladitos hace 25 años. Pero hace justo 20 años, en octubre de 2002, el que por entonces era el barrio más peligroso de una ciudad que poco antes había llegado a tener 382 asesinatos por cada 100.000 habitantes, sonaba a disparos, a helicópteros Tomahawk, a heridos y a muertos. Orión fue la mayor operación militar urbana en la historia de Colombia. Hubo más de 1.500 soldados y policías desplegados. El objetivo era eliminar a los guerrilleros, principalmente de las FARC, que residían allí. Pero para hacerlo, el ejército contó con la ayuda de grupos paramilitares, que a partir de ese momento pasaron a controlar la comuna y gran parte de la ciudad. La violencia cambió de nombre, pero no desapareció. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna. Y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. El presidente Uribe, que acababa de llegar al cargo, se mostraba así de convencido tras una operación en la que se estima que hubo cerca de 90 muertos, en torno a 100 desaparecidos y unas 400 detenciones arbitrarias. 20 años después, la palabra Orión aún aparece en casi todas las conversaciones de la Comuna 13. Somos niños que hace 11 años nos reunimos con la reflexión de que éramos los niños que habíamos sobrevivido a Orión. Daisy Flores tenía entonces 4 años. Su familia vivía en la parte alta, por donde entraron los paramilitares. Una de las primeras víctimas que tuvo Orión fue mi tío. Cerraban las canillas de agua para que la gente tuviese que salir,
porque todos estábamos encerrados. Su tío salió de la casa para eso, para abrir un grifo. Pero ese día los paramilitares solo veían guerrilleros. Y lo enlazan. Y salimos a decirles que nos entreguen a Cayetano, les entregamos la cédula, les decimos revisen bien, más que todo el hijo Brayovan, que es como mi hermano, le dice no, pero revise bien que es mi papá, no nos importa, y delante de todos le cortan la cabeza con la motosierra. Ellos juegan fútbol con la cabeza en el barrio y la clavan en el colegio. Entonces fue como 3 horas Brayovan detrás de ellos y nosotros no éramos capaces de parar a Brayovan. Tenía 9 añitos detrás de la cabeza de Cayetano, de su papá. Entonces ese recuerdo en particular yo creo que es lo que me ha hecho hacer tanta memoria que no se me olvide. Desde ese recuerdo, Daisy se preguntó cómo ofrecer alternativas para que los chavales que hoy viven en la 13 no pasaran por lo mismo que pasó ella. La respuesta, el circo. Se le ocurrió tras unas clases para andar en zancos que recibió en el colegio. Entonces, cuando los grupos armados comienzan a decirnos que no podemos habitar las calles, vamos a salir a las 11 de la noche con zancos y les vamos a decir es que la calle es nuestra, no nos la vuelven a quitar, ¿cierto? Y nos ha dado una perspectiva en territorio de mucho respeto. Tras los zancos cogieron los malabares, el maquillaje y por supuesto los vestidos de payaso, porque como dice ahora uno de sus compañeros, la nariz de clown me salvó la vida. Y cuando regresábamos había un muerto, era uno de los duros de la guerrilla en ese tiempo, y tenía un cartel que decía muerte a sapos. Había muchos muertos en la Operación Orión, demasiados. Julia de Alexa Cortés, Yula, como la conocen aquí, también era una niña durante la Operación Orión y también mantiene viva la memoria. Perdí una amiga, muy jovencita, Alexandra, nunca se me olvida. Alexa vendía flores en la 70, muy humilde Alexa. Ella sale y entra al helicóptero. Y también habían disputas con petardos y ella cae ahí, caen las flores, cae ella está de blanquito porque ella estaba vestida con la ropa del uniforme y ella cae así y Alexa ya ahí muere. Entonces Yula tenía 9 años y ya enseñaba a leer a los hijos de los guerrilleros del barrio. Después creció, estudió psicología con una beca y hoy lleva una consulta en pleno corazón de la 13, porque ha querido mantener ese vínculo con la comuna. Qué bacano aportarle un poco al territorio para no dejarlo tan roto y acompañarnos y acompañarles a orientar, a proponer cosas. Yula y Daisy coinciden en sus recuerdos y coinciden también en una idea sobre el papel de las instituciones. Yo creo que se han logrado cosas, pero no es lo único, porque hay una deuda muy grande, todavía latente del Estado con las víctimas. Me encuentro que, claro, no se puede hacer duelo sin objeto y que lo único que podía curar el duelo de las mujeres era la verdad. Y la salud mental, para que se pueda dar, hay un ejercicio de verdad. La justicia que se ha pedido, venga, ocúpese de esto que las comunidades hemos sostenido tantos años y no vamos a aguantar tanto. Venga, denos la mano, porque también es un derecho y es una responsabilidad del Estado que ha llegado tarde, ciego y sordo. La actual alcaldía de Medellín ha creado la Secretaría de No Violencia. La dirige Luis Giraldo con la idea de dar una primera oportunidad a estos mismos jóvenes. Ellos incluso le plantean mucho a uno, es que nosotros reaccionamos así porque es lo único que hemos vivido y visto, ¿cierto? Nos han cuestionado mucho eso, como bueno, donde yo hubiera tenido una, quizá no estuviera acá, entonces pues no me digan que la segunda, sino que la primera que veo. Y ayudar a pasar página en la historia del conflicto. O sea, acá hay un montón de heridas que no se han cerrado. Si la institucionalidad estuviera permitiendo que esas heridas se siguieran abriendo, como pasó en 2002, no estaríamos avanzando pues en ningún sentido en la ciudad. A la espera de que algún día se sepa lo que de verdad pasó en la Operación Orión y se cierren esas heridas, y esto incluye la búsqueda de las decenas de desaparecidos que pueden estar enterrados en una escombrera frente a la propia comuna. El presente de la 13 no es perfecto, nadie dice eso. El turismo masivo está teniendo otros efectos. Se han atendido casos con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por el turismo. Hay zonas a las que el cambio aún no llega. Todo en la comuna se concentró para ese lado.
Entonces, por ejemplo, pues la 13 también es esto del frente y allá no hay nada. Y los combos, las bandas de delincuentes, siguen imponiendo sus normas, como nos cuenta Carlos, un conductor al que aún le da cierto reparo pasar por allí. Me puse a conversar con la niña del negocio y me dijo, es muy duro estar acá porque las bandas criminales vienen a mi negocio cada 8 días y hay que darle a 3 bandas. Pero al contrario de lo que podía pasar hace unos años, ahora hay un sentimiento de orgullo entre los jóvenes de la 13, porque las cosas ya están cambiando. Lo resume muy bien Heidi, que organiza allí talleres de baile. Digamos que el pensamiento a veces era como que nací en la 13, me muero en la 13. No, nací en la 13, me construyo en la 13 y que puedo evocar dentro de ella y por fuera de ella. Entonces digamos que nosotros damos esperanzas y oportunidad. Nosotros somos como ese punto de apertura. ¿A qué se quieren atrever? Y aún pueden cambiar más, como dice la joven que no olvida el sonido de motosierra que escuchó siendo niña, la misma que hoy combate la violencia con una nariz de payaso. Mientras la comuna siga teniendo entradas y salidas de narcotráfico, va a seguir teniendo muchas problemáticas. Pues acá no va a ser fácil acabar el conflicto armado, porque se trata también de un negocio. Pero hemos llevado un tránsito, ¿cierto?, hacia una no violencia, a humanizar otra vez el conflicto, a volverle a dar rostro. Miremos quiénes hacemos el conflicto, quiénes sufrimos en el conflicto y empecemos a transitar hacia una paz grande, donde la violencia directa no sea la manera. En buena compañía desperté, una grata melodía de fondo escuché. Me gusta este cuarto y su aroma a café. Un día soleado preciso para que todo salga bien. Todo fino, limpio mi camino, vibras origino. Un día como hoy, poco me contamino. Esquivo a felinos, andando cristalino, siempre por donde voy. Pinta un gran día, eso lo sabía, que así sería. Todo lo podría cuando me levante. Mucha energía, si le llamaría, positivo caminaría. Y ese día disfrutaré. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. La compañía del iPhone llegó a España con su servicio a finales de 2019 a 5 euros al mes y ahora lo ha subido a 7. Fue mi bisabuelo, Carlos Guitián, y tristemente le hicieron una oferta y lo vendió. Una de las primeras víctimas que tuvo Orión fue mi tío. Cerraban las canillas de agua para que la gente tuviese que salir. Información, miradas. En Estados Unidos, el servicio Prime de Amazon cuesta $139 anuales, es decir, casi el triple que en España. Desgraciadamente, desde la óptica del siglo XXI, la venta del claustro es una aberración. Cuando lo compraron, el claustro estaba todo metido entre la maleza. Le dice, no, pero revise bien que es mi papá, no nos importa. Y delante de todos le cortan la cabeza con una motosierra. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Me voy a dar de baja definitivamente. Pagarlo individualmente es una locura. Yo creo que me voy a coger 5 euros con publicidad. Todo lo que se sacó de España, sí, en esa época, igual que de otra, sí, todo fue legal, lógicamente. Hemos llevado un tránsito, ¿cierto?, hacia una no violencia, a humanizar otra vez el conflicto, a volverle a dar rostro. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.